Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida, Espíritu Santo. Dios me los bendiga y me los guarde en este día. Somos el Ministerio Razón de Vivir, un ministerio profético y de liberación. Dios nos ha llamado para este tiempo, nos ha estado procesando por largos años para que estuviéramos listos para ministrar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque ahora podemos ser un sacrificio vivo y santo para Él. Amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón porque Él nos ha amado primero. Y lo que tenemos, lo hemos recibido de Él. Y verdaderamente estamos agradecidos. Es poco lo que le damos para tanto que hemos recibido. Y Señor, le decimos siempre, queremos cumplir tus expectativas porque sabemos que en muchas ocasiones no lo hemos podido hacer. Nos hemos equivocado, hemos hecho a veces mal las cosas, pero tú eres abundante en gracia, el Dios que perdona multitud de errores, el Dios que no nos deja, no nos desampara. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y quiero bendecirte en este día con esta palabra. Dios me dijo, Efesios 4, porque cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Señor, en este día te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Martillo te somos, arma de guerra, sabemos que por medio de nosotros quebrantarás naciones y reinos. Estamos aquí en tu presencia, hemos venido a arrancar, a destruir, hemos venido a arruinar, Dios mío, aleluya, hemos venido a edificar y a plantar. En el nombre de Jesús, mi Dios del cielo, aleluya, sé que tu palabra no volverá vacía. Prepara el corazón, Dios mío, de todos aquellos que van a escuchar, que tú vas a permitir, Dios mío, que este video llega a sus manos, Señor. Te pedimos que los edifique, que rompas cualquier prejuicio, cualquier fortaleza, todo lo que sea contrario, Señor, a ti, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendito sea mi Dios. Y asimismo, Él llevó cautiva la cautividad en nuestro Jesús y le dio dones a los hombres. Dice la palabra en Colosenses 2:15, que despojando a las potestades y a los principados, los sometió bajo sus pies, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea mi Señor. Y entonces cuando ascendió, no nos dejó huérfanos. Dice la palabra que nos dejó al Consolador, el Espíritu de verdad, ese que el mundo no puede ver ni oír, porque no lo conoce, pero nosotros lo conocemos, porque Él lo prometió. No nos dejaré huérfanos. Le enviaré el Consolador, el Espíritu que nos guía hacia toda verdad. Dice que a todos los que le conocen le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez hechos hijos de Dios por oír la palabra de verdad, bendito sea mi Señor, por creer esa palabra de verdad somos sellados con el Espíritu. Y entonces ese corazón de piedra que teníamos antes se convierte en un corazón de carne, y un corazón de carne donde habita el Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad. Le damos gracias a Dios por eso, que es el don que Él nos ha regalado. En mi caso, desde el principio sabía que había sido llamada para la profecía, porque ya había recibido esa palabra. Y entonces la manifestación de los dones enseguida comenzaron en mí. Dios me empezó a dar dones conforme al ministerio y al llamado, para palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, en ocasiones interpretaciones de lengua y el don profético. Y entonces así comenzamos a movernos con libertad.
y nos usó de muchas maneras. Cuando conocí a mi esposo, un ejemplo que les pongo, él estaba recién convertido. Era un hombre que había sido recogido de las calles porque la vida lo acorraló y lo llevó a esa situación. Yo trabajaba en un centro que se llamaba un centro de restauración, donde trabajábamos con personas que recogíamos de las calles. Yo soy enfermera por profesión y entonces se me facilitaba llevarlos a hacerles pruebas, análisis al hospital porque me conocían y entonces Dios me abrió esa puerta. Pero también era enfermera del alma porque Dios me llamó ahí en el ministerio de intercesión. Estaba muy cerquita de Dios, habitaba al abrigo del Altísimo y bajo su sombra estaba cerquita de mi Padre, orando siempre por todas las cosas, y Dios me adiestró mis manos para la batalla, afinó mis oídos para escuchar su voz. No quiere decir con eso que en ocasiones no nos hayamos equivocado, pero Dios afinó nuestros oídos para escuchar su voz. Y entonces escuché una palabra: este es tu amado, me dijo el Señor. ¿Quién es esa que sale del desierto del brazo de su amado? Y entonces al que es mi esposo, le había dicho, le ministró el Señor: cuando crezcas me quiero casar contigo. Y entonces Dios nos unió. Bueno, ya nos casamos en el 2005 y ya estamos en el 2022 y hemos hecho un largo recorrido juntos. Lo que Dios unió no lo ha podido separar el hombre, bendito sea mi Señor. Pero no fue tan fácil. Estaba yo convencida de que había escuchado la voz de Dios. Si no estuviera segura, hubiera desistido de esta unión, porque todo se me vino encima en aquel momento. Todos decían: no es posible, es recién convertido. Me criticaron por todas partes, inclusive me regañaron en público en una reunión que se hizo, y quedé un poco avergonzada, la verdad. Pero yo persistí en lo que Dios, no desistí de lo que Dios me había mandado a hacer, y eran decisiones que eran decisiones que había que haber escuchado la voz de Dios, porque te podías haber equivocado, y un error de ese tipo te acaba con el ministerio, con la carrera. Bueno, yo tenía casa en Cuba y ahora estoy en España, y cuando nos casamos fue a vivir a mi casa un hombre nuevecito que tenía que tener yo esa convicción de que era Dios, bendito sea el Señor. Y así fue, nos casamos y bueno, al día de hoy es mi esposo. Y entonces Dios nos ha llamado a este ministerio profético, y no es sin costo, porque verdaderamente cuando tienes este llamado es mucha la guerra que enfrentas. Hay mucha predisposición, mucho recelo y prejuicio contra el llamado profético. Sin embargo, muchas veces es palabra de exhortación, de consolación, de edificación, pero muchas veces ha sido palabras de revelación en momentos puntuales que han sido de mucha bendición para la persona. Dios me ha usado con palabras de conocimiento, Dios me ha usado con palabras de ciencia, con palabras de revelación, para identificar un momento determinado de lo que se está moviendo, para ir a dar una palabra a una persona en un momento determinado. Yo en una ocasión estaba caminando, estábamos en un culto, y entonces sentí una sensación como un deseo sexual impuro, y yo dije: ¿y esto qué cosa es? ¿Esto qué fue? Y entonces me di cuenta que era una palabra de conocimiento que estaba siendo puesta como en mi cuerpo. Y me le acerqué a la persona. Primero lo pensé: Señor, voy porque es un varón y tal, bendito sea mi Señor. Pero bueno, yo soy una mujer madura, era un joven, podía acercarme, era como una madre, podría hacerlo. Entonces me le acerqué y le dije: te está pasando esto. Y él, me dijo: vamos afuera. Hermana, sí, quiero que me ayudes porque yo soy soltero, llevo mucho tiempo solo, y el enemigo me está atacando con estos deseos de masturbación, con estos deseos de pornografía, me está atacando. Y entonces fuimos y pudimos reunirnos, orar y orar conforme a esa necesidad.
y él fue libre. Fíjense qué importante es una palabra de conocimiento, una palabra profética en un momento determinado que trae liberación. Dice la palabra que Dios fue allí a donde estaba Pedro y él estaba orando. Dice que de momento se abrió un lienzo delante de él, ahí en Hechos 10, y que él escuchó en esa visión: mata y come. Y él dijo: bueno, nada inmundo he comido, ¿qué voy a hacer con esto? Pero nuevamente vino la visión y dice: Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dice que se quedó atónito. Hasta la tercera vez vino esta palabra y él se quedó perplejo, porque a veces las cosas de Dios son tan grandes para nosotros que somos tan pequeños, aleluya, con esta capacidad que tenemos limitada para la sabiduría. Dios, que es infinitamente sabio, cuando nos trae una revelación, a veces nos deja perplejos. Yo he recibido a veces revelaciones que no he entendido muy bien, y he estado en un proceso de capacitación, en un proceso de que han estado refinándose mis sentidos, y en ocasiones me he equivocado al interpretar las cosas, me he apresurado, y eso es algo que Dios ha estado puliendo en mí, para que no corra, para que fuera paciente, para que primeramente esperara la confirmación. Todo tiene que estar confirmado por la palabra de Dios. Pero dice que allí Pedro fue, y cuando se quedó perplejo, dice que vino y le tocaron la puerta a 3 hombres, y el Espíritu Santo le dijo: ve con ellos. Y así mismo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a darnos orientaciones y guianza. Y a mí me lo ha hecho de muchas maneras. He estado en sueños. Fíjense ustedes que yo pensaba antes que yo escuchaba audiblemente al Señor, porque a veces era tan claro como lo sentía. Pero ya después me di cuenta por una misma revelación de Dios que me dijo que es depositada en tu espíritu la palabra. O sea que el Espíritu, aleluya, todo escudriña aún lo profundo de Dios, cuanto más el Espíritu de nosotros, que ha nacido de nuevo, que tenemos un nuevo nacimiento. Ya no somos muertos espirituales, ya Dios nos ha vivificado con Él. Y entonces puede tratar con nuestro espíritu, puede tratar con nuestro corazón. Y me he levantado y he escrito la palabra. Ya tomé por determinación, cada vez que me acostaba, a poner una libreta al lado de mi cama para escribir todo lo que Dios me decía. Dice que fue allí a donde estaba Cornelio, y dice que mientras hablaba y le predicaba y le hablaba sobre las Escrituras, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, porque hay lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales. La palabra dice que no prohibamos el hablar en lenguas. La lengua te edifica. Con el Señor hablamos misterio y la lengua nos edifica. Muchas veces tenemos esta interpretación y fluimos, y también tenemos ahí una palabra profética, Dios confirmando, Dios haciendo, aleluya, moviéndose, porque dice que cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por medio de nosotros, a veces con gemidos indecibles, a veces con extrañas lenguas de tartamudo, dice, está escrito. Y asimismo no podemos impedir el hablar en lenguas ni el fluir del Espíritu Santo. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Y así esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayuda a recordar. Dice que el que no tiene el Espíritu no es de Él, pero Él pone el querer y el hacer por su propia voluntad. Él nos hace entender, nos enseña la palabra, Él nos guía hacia toda verdad y nos da orientaciones. Cuando yo salí de Cuba, estábamos ya viviendo acá en España, y Dios puso en mi esposo el sentir de moverse hacia los Estados Unidos. Y yo me alarmé
yo dije, irse tan lejos allá a los Estados Unidos, empecé a inquietarme y le dije, Señor, esto me preocupa, que Él se vaya de tu voluntad, que nos vayamos. Y el Señor me dijo que estuviera tranquila porque de Él, de sus manos no se va nada, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y así mismo, Él fue a Estados Unidos y con el tiempo pasaron un par de años y entonces Él me reagrupó con Él. Y tuvimos la oportunidad, cuando estuvimos en Estados Unidos, de visitar varias iglesias y estuvimos congregándonos un tiempo y conocimos en Miami Segadores de Vida, donde ministra el pastor Rudy Gracia. Después nos mudamos a Houston y tuvimos la oportunidad de conocer Lakewood, la iglesia del pastor Joel Austin, donde ministra Danilo Montero en la parte latina. Y entonces Dios nos ha movido y todo ha sido por la guianza del Espíritu Santo. Nos ha permitido ir a lugares donde iba a añadir experiencias nuevas a nuestras vidas que nos iban a hacer de mucha bendición. Y ya llegó el momento que nos dijo, bueno, de regreso a España y estando ya congregándonos en una nueva iglesia, Dios me levantó allí como líder de intercesión. Estábamos ahora no lo recuerdo bien, fue en una madrugada, estábamos en una cadena de oración. Y entonces Dios nos dio una palabra y dijo apóstol, profeta. Y entonces yo di esa palabra y las personas como que se quedaron un poco así, callados en esa cadena de oración. Y sin embargo Dios me dio una visión en la que yo me veía con la cabeza agacha y veía que abundante agua. Eso fue algo precioso que viví y Dios me dijo, profeta, veía el ungimiento y fue en una cadena de oración. Dios me dio en ese tiempo mucha palabra de revelación y ninguna profecía es de interpretación privada, dice la palabra, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hace un tiempo yo en la iglesia donde me estaba congregando, Dios me reveló un espíritu de fornicación. Entonces yo lo hablé a la iglesia. Lo hablé a la iglesia, no, lo hablé a los pastores. Dios no me dio detalles. Ya después con el tiempo yo no estaba ahí. Ya me había ido. Pero supe que la persona que estaba en fornicación salió a la luz. Inclusive dejó a su esposa. Y ministraba en la alabanza. Por eso es necesario que se mueva el poder de Dios. Por eso es necesario los profetas en la iglesia. Porque Dios saca todo a la luz. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Siempre hay un ojo que te ve. Y si el ojo no te ve, Dios saca todo a la luz. Dios da tiempo y es paciente para que las personas se arrepientan. Pero si no se arrepienten, pues Dios los saca a la luz. Así son las cosas. Y así Dios ministra. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos mucho temor de Dios, pero tenemos un tanto temor. A veces dice Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buen fruto y un mal árbol da mal fruto. Y tenemos a veces tanto temor de los falsos profetas y entonces subestimamos el poder de Dios. El Señor nos dice en su palabra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por eso necesitamos cultos vivos, los dones fluyendo, para que todo lo que esté oculto, el engaño, salga a la luz. Dice la palabra que no prevalecerá la vara de impiedad en la congregación de los justos. El Señor tiene el control de todo. Dice que a los israelitas les dejó para que conocieran el arte de la guerra, les dejó enemigos allí para que ellos usaran y aprendieran la batalla. Y asimismo Dios permite que a veces estemos rodeados de enemigos para que peleemos esa buena batalla de la fe, para que nuestros sentidos sean agudizados y también seamos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
El Espíritu Santo nos ayuda a hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tenemos mucho temor de Dios. Dice la palabra que el profeta que recibe un sueño cuente el sueño verdadero, y el que reciba palabra que ministre la palabra verdadera. Ahí mismo dice en Jeremías, porque es mi palabra como martillo que quebranta las piedras. Y hay que asustarse de que cuando nos equivocamos, no de equivocarnos, sino de engañar, de los falsos profetas, porque para ellos no hay nada bueno escrito, para los falsos profetas. En Jeremías 23:34 dice que enviará castigo sobre él y su casa, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. Dice el Señor, los arrancaré de mi presencia. Así que miren qué castigo y qué temor hay que tener de las falsas profecías. Sin embargo, Dios al que llama capacita, Dios ejercita y nos pule el entendimiento. Dice que somos renovados en nuestra manera de pensar, porque la palabra viene a nosotros y la palabra es espíritu y es vida. Él resucita en nosotros lo que estaba muerto y le da vida. Por eso dice la palabra que no andemos según la carne, porque los que andamos según la carne no le agradamos a Dios. Nos dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos buscando a nuestro Padre con fervor, dice la palabra que Él da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio a tu espíritu, de que somos hijos de Dios. Porque la palabra nos enseña que hay camino de santidad. Dice que nos ha prometido que el que anda en ese camino no se extraviará, por torpe que sea. Aunque seamos torpes, no nos extraviaremos, porque el Señor nos llevará de la mano. Dice Isaías 59:21, y este será mi pacto con vosotros, que el espíritu que puse en vosotros no faltará, y esta palabra que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tu hijo, ni de los hijos de tus hijos. Bendito sea el Dios que vive para siempre. Ese pacto lo heredamos nosotros. Esto que ha puesto en nosotros va también sobre nuestros hijos. Es una herencia que tenemos de parte de Dios, que Él nos guiará hacia toda verdad. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Y no solo eso, nos hace entender y nos enseña. No podemos subestimar el poder de Dios como si estuviéramos a merced del enemigo, porque no lo estamos. Dios siempre tiene el control. Lo que tenemos que vivir bajo el abrigo del Altísimo y bajo su sombra, porque entonces dice la palabra que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas Él nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros. Sin embargo, Dios nos ha llamado, aleluya, a que estemos llenos del Espíritu Santo. Aleluya, en su presencia hay plenitud de gozo. Oh, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y yo me gozo con mi Padre, que me ha mostrado tantas cosas. Aleluya, y he vivido tantas cosas con Él. En una ocasión, he dado el testimonio en otros lugares. Estábamos en una tienda muy grande allá en Estados Unidos, y se me perdió la llave, se nos perdió la llave del coche. En un momento que yo me fui a cambiar las ropas y tal, mi esposo no sé qué hizo, que una tienda que era una ciudad. Y entonces movilizamos estaban allí ayudándonos a buscar las llaves por aquí, por allá. Y entonces era un domingo, no se podía llamar a nadie, no había ni el auxilio de carretera, ni nada. No, es que no sabíamos qué hacer y pasaban las horas y las horas. Óigame, yo me acordé de ese Dios poderoso que tenemos, bendito sea Dios,
que nos guiará y nos enseñará todas las cosas, que no es un Dios de mentira, que Él es un Dios de verdad. Aleluya, por eso yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, porque Él clama si Él te responde, porque lo he vivido y mi esposo lo ha vivido conmigo. Y me paré en esa tienda y empecé a orar: Señor, guíame, ¿dónde está esa llave? Bendito sea mi Dios. Empecé a orar. Y salí caminando con la cabeza gacha, con los ojos orando, y caminé hasta que sentí y como que me quedé paralizada. Y cuando abrí mis ojos, ahí estaba la llave. Y vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya, porque Él me ha dado espíritu de verdad, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y asimismo, óigame, por eso mi esposo cree en lo que Dios hace, porque lo ha vivido conmigo, ha vivido las revelaciones de Dios. Cuando íbamos a venir para acá, para Barcelona, yo no quería venir, porque no me gustaba mucho Barcelona, la verdad. No por nada en particular, sino porque se hablaba otro idioma y creía que me iba a tener que ver forzada a hablar catalán, y me siento vieja para aprender catalán, en ese sentido. Y Dios me dijo que pusiera un puente, no un muro. Y me dijo: haz la maleta. Mi esposo no estaba ahí. Y cuando llegó, vio bajar la maleta. Y dice: ¿qué pasa? Y entonces Dios me dijo que bajara la maleta. Óigame, no pasaron 8 horas. Aleluya, y vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice mi esposo: mira, me llamaron de un trabajo de vigilante de seguridad para Barcelona. Él que estaba buscando y no lo llamaban de ningún lugar, porque bueno, ya tiene 65 años y no quieren vigilante de seguridad en todas partes, y menos con esa edad. Sin embargo, cuando el milagro es de Dios, cuando es Dios, aleluya, para Él no hay nada imposible. Él quita las barreras de tiempo, de edades, y corta todo obstáculo, aleluya. Y así fue. Y aquí estamos acá en Barcelona, para el llamado al que Dios nos ha traído. Y nos cogió este tiempo de pandemia aquí, pero fue un tiempo donde Dios me ha empezado a enseñar dentro de la casa. Este tiempo fue de mucha bendición. Aprendí a hacer videos, aleluya. Dios aumentó mi capacidad, inclusive me levanté y depositó esta palabra en mi espíritu, la Power, la aplicación que Él quería que usara, porque yo no lo hubiera escogido, porque era una aplicación de pago para no pagarla. Pero Dios me dijo esta aplicación. Y después me empezó literalmente: flores blancas, no pongas GIF. Me levantaba con esta palabra depositada en mi espíritu, y en la madrugada yo tenía una linternita para no levantar a mi esposo. Y cuando me despertaba la palabra, lo escribía, alumbraba con la linternita, y así. Y todo era guianza del Espíritu Santo, porque Dios entrena tus oídos, los agudiza, los refina. Dios me decía, yo escuchaba he escuchado la voz del enemigo, la voz de Dios, pero también he escuchado la voz del enemigo. El Señor le dijo a José: no repudies a María. Dice que en sueños le habló: no repudies a María, porque el niño que tiene es del Espíritu Santo. O sea que el Dios te visita, el Espíritu Santo visita tus sueños y te habla. Y así yo he experimentado esa bendición en mi vida. Me he equivocado, porque a veces me he como que confiado, porque escuché en una ocasión: no me dejan entrar. Era la voz de los demonios: no me dejan entrar. O sea que ya yo estaba confiada. Dios es escudo alrededor de mí, es mi gloria, el que levanta mi cabeza. El enemigo, soy impenetrable, me ha dicho, estaba impenetrable. Pero también he tenido momentos de bajón, momentos en que he estado débil, y que ha habido alguna puerta abierta por alguna situación, y el enemigo sí ha entrado, y entonces a veces no he podido discernir, o como he estado tan angustiada. Precisamente la angustia es la que te hace que te entretengas, y entonces me ha colado el enemigo. Sin embargo, Dios corrige. Dios no está pintado en la pared, no está de adorno. Dios te guía hacia toda verdad, y te ha corregido y me ha dicho: límpiate los oídos. O sea, porque había escuchado cosas que se habían filtrado cosas. Y ese es el Dios que yo amo con todo mi corazón, y el Dios en el que confío, porque Él me dijo: fíate de mí con todo tu corazón. Aleluya, y yo me fío del Señor. Y ahora mis sentidos han estado siendo
siendo pulidos para escuchar, para hablar la voz de Dios. Y confío en ese Dios todopoderoso. Yo te invito a que también confíes. Hay un proceso, sí, porque nuestros sentidos tienen que ser ejercitados. Bendito sea mi Dios. Pero una vez que son refinados, Dios te usa y te usa de una manera poderosa. Así que yo te invito a que le digas a Dios, como decía el salmista: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, fortaléceme en el hombre interior por tu espíritu, alumbra mi entendimiento. Señor, no permitas que resbale mi pie. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas.